Acabáis de cerrar el año pasado en 800 millones de euros de facturación. Tu hermano y tú os juntáis y hacéis 50-50 y montáis una empresa. Sí. 50-50 hasta el día de hoy. Sí. Hicimos lo fácil. Lo que no hay que hacer. O sea, familia, 50-50. Cuando haces algo que realmente te sale del corazón, hostia, te conviertes y que es tu vocación además, eres el mejor. Esto fue el año 2001. Ya antes de 10 años tenemos que facturar más de 1.000 millones de pesetas, que son 6 millones de euros. Y esto lo conseguimos en 3 años. ¿Cuánto invertís en la empresa? 30.000 euros. 15 y 15. ¿Qué hacéis con este dinero? Para el que nos escuche que quiere montar una empresa de 800 millones de euros de facturación con 30.000 euros, que seguro que hay más de uno. Teníamos que vender productos que no estuvieran en el resto de retailers, como mínimo de manera masiva. Fuisteis creciendo, he visto que una media de un 30% anual en los últimos 25 años. Y me di cuenta que teníamos que parar para consolidar un poco los procesos, porque estábamos abriendo a saco, pero no teníamos suficiente control. ¿Cuántas tiendas tenéis hoy? ¿150? 147. ¿Qué has aprendido en cuanto a la ubicación? ¿Qué es importante de una ubicación para que funcione? O sea, cada 4 o 5 años hay que reformar, porque cambian cosas, cambian conceptos, vemos cosas nuevas. ¿Salir de Cataluña? A corto plazo y a medio plazo no. ¿Por qué? ¿Cuál es el margen de Grupo Ametller? Tienes que hacer muchas cosas muy bien para poder llegar a vender 800 millones de euros en un retail, especialmente en un retail de alimentación. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Josep Ametller. ¿Qué tal, Josep? Muy bien, gracias por invitarme, Bernat. Bueno, Josep es uno de estos pocos casos de éxito en el mundo del retail, que es un mundo muy, muy complicado, de crecimiento espectacular, una de las empresas más grandes en Cataluña. Acabáis de cerrar el año pasado en 800 millones de euros de facturación y hace 25 años no existíais. Bueno, sí que existíamos, bueno, lo que no existía era Ametller Origen, ¿eh? ¿Qué es Ametller? ¿Cómo lo defines hoy? Cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué es Ametller? Mire, yo siempre les digo a mis equipos que tengan en cuenta que ponemos el apellido en nuestro negocio. Por lo tanto, tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos porque ya no podemos poner nada más, ponemos nuestra sangre. Y a partir de aquí, esto también marca nuestro compromiso y nuestro nivel de exigencia. Hoy Ametller representa, pues, te diría que escalar aquello que vivíamos cuando éramos muy pequeños en casa, mi hermano y yo, que somos los dos socios de Ametller, aunque éramos 11 en casa, los 5 hermanos, somos 5 hermanos en la familia, 2 en el negocio. Mis abuelos y mis padres vivíamos todos juntos, ¿no? Y allí lo que vivíamos era la importancia de cuidar la tierra con amor, ¿no? Sabemos que por nuestros hijos hacemos lo que haga falta y le ponemos toda nuestra pasión, ¿no? Y mi padre hacía esto cuando alimentaba a nuestra familia, que ya tenía faena porque éramos muchos, y además lo que sobraba lo vendíamos en el mercado ambulante. De hecho, allí empezó. ¿Dónde? En Vilafranca del Penedès. Ahí te diría que empezó nuestra historia de retail, ¿no? Pero hoy, antes me decías, hoy Ametller es la empresa más grande del Penedès. Una de las empresas más grandes de Cataluña, pero la empresa más grande del Penedès, ¿no? Vosotros empezasteis ahí, seguís ahí. Sí, estamos allí. Tenemos nuestra sede en Olèrdola, está cerca de Vilafranca. ¿Y tu padre era agricultor? Sí, bueno, toda la familia, 8 generaciones consecutivas. 8 generaciones de agricultores. Teníamos, ¿qué tipo de agricultura hacíais? En el Penedès básicamente es viña. Y aquí, de hecho, como éramos tantos en casa, con la pequeña finca que teníamos de viñedo, que eran 20 hectáreas, pues no había suficiente como para mantener la familia, ¿no? Entonces mi padre, pues lo que empezó junto con mis hermanos mayores, yo soy el pequeño de los 5 hermanos, empezaron con una paradita de un metro o 2 en el mercado ambulante los sábados por la mañana en Vilafranca del Penedès. Vendían pues las cosas que sobraban de casa, tomates, las judías. Luego mi padre puso una pequeña granja de gallinas y también pues vendíamos los huevos, que esto sí que era ya pues hacer un poco de complemento a la viña. Piensa que la viña se recolecta una vez al año, ¿no? Y con esto tenías que tirar todo el año. Entonces tener algún ingreso extra pues ayudaba a nacer mullilo, ya como se dice en catalán, ¿no? Y creo que aquí también, en mi caso particular, inoculó en mi ADN una vocación, ¿no? Y cuando yo pues ya empecé, no sé, a partir de supongo que debían ser, no sé, los 12 años, 10, 12 años, que ya empezaba a ayudar también a mis hermanos en el mercado, aquello inoculó en mi ADN esta vocación. De mayor me gustaría hacer esto. ¿Y hacer qué? ¿Hacer qué? Muy buena pregunta, porque tampoco era ni solo estar en las paradas del mercado, ni solo ayudar a mi madre a recolectar los tomates los viernes, ¿no? Era como un conjunto, ¿no? Era
tomaba sentido era como ver que aquello que hacíamos, ¿no? De que mi padre lo hacía con todo su amor. Mi madre luego pues íbamos con el cesto a recolectar el viernes por la tarde y el sábado lo vendíamos y el cliente volvía la semana siguiente y estaba muy agradecido porque veía y notaba y sentía que aquellos productos eran distintos. Aquello para mí era mágico, ¿no? Oye, Josep, ¿no estás romantizando la vida del agricultor? Porque mi familia también es agricultora, ¿no? Yo vengo del Pirineo catalán. Y yo recuerdo la agricultura que vivía en mi familia como algo muy duro, ¿eh? También ahí hace mucho más frío, Sí, tan arriba. Seguro, que el tiempo hace que solo recuerde lo bueno, ¿eh? También había cosas duras y había trabajo, pero a mí justamente, porque luego cuando iba a la viña, para mí pues hacer según qué trabajos en la viña eran más duros y además pues quizá a corto plazo tenía menos recompensa, ¿no? En cambio aquí toda la semana pues íbamos, desde recoger los huevos, luego pues preparando el día de mercado y cuando ibas allí los clientes seguían este contacto directo con el cliente. Para nosotros, para mí en particular, pues tenía mucho sentido. En la viña ibas todo un año y al final lo acababas vendiendo a una bodega para hacer vino, pero nunca contactabas directamente con el cliente. Esta relación... Bueno, el cliente era la bodega. La bodega, pero no era el cliente final, ¿no? Y entonces, este match que conseguíamos con el cliente final, para mí era muy gratificante, ¿no? Y, a ver, no sé, quizá eso pues ya se convirtió en una vocación para mí. Yo ya de muy pequeño pensaba que quería hacer esto. De hecho, mis amigos de GB me dicen que yo, pues no sé, debía estar en sexto o séptimo de GB, ya les decía, yo de mayor voy a tener camiones de Ameller que vayan por las carreteras porque tendremos paraditas en los diferentes mercados de los pueblos. En ese momento ni tan solo me imaginaba que seríamos capaces de tener tiendas. Pensaba que quizás seríamos capaces de tener paradas, quizá un poco más grandes que las que teníamos en Vilafranca. Pero creo esta fuerza de cuando tu visión se convierte en pasión y viene de una vocación, hostia, esto te hace muy, muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que... ¿Tú qué estudias? Mira, yo primero hice BUP, luego me pasé a formación profesional, hice electrónica y estuve trabajando en una empresa de allí que se llama Alcoa, que de hecho les debo muchísimo, porque allí entré con 18 años y la verdad es que yo, como toda la vida quería, como te decía esto antes, que quería... Me veía haciendo esto y hacía cositas tan simples como ir a buscar setas o comprar setas y venderlas en el mercado y cosas de estas que yo hacía con 15, 17 años y pensaba que, de hecho, con 18 años intenté montar un proyecto cuando no había internet que se llamaba El Pagès a casa seva, y era con llamada telefónica, que me tenían que pedir el producto, se lo tenía que entregar, incluso hice una encuesta a los clientes de Vilafranca, pues yo mismo la hice, 50 viviendas donde llamé en su puerta y les pregunté si les gustaría el servicio, y me dijeron que sí. ¿Pero qué servicio? El servicio era entregar con llamada telefónica productos de nuestros campos, ¿no? Era una venta directa. Y la expectativa parecía buena. Cuando empecé en septiembre, pues me decían, llámame más tarde, más adelante. Digo, hostia, esto no pinta bien. Y también sentía que quizá tenía muchos pajaritos en la cabeza y que no acabaría concretando nada. Mis hermanos mayores todos eran muy top, a nivel los mejores de su promoción, a nivel de estudios y demás. Yo pensaba, es que mi padre y mi madre no deben estar muy orgullosos de mí, y tengo que hacer un cambio de chip ya. Y tuve la suerte que entré en esta empresa americana y entré como técnico de mantenimiento eléctrico, imagínate, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que hago ahora, aunque siempre el rum lo seguía teniendo y yo incluso cada sábado seguía ayudando a mis padres y a mi familia en la paradita. Mercado, ¿eh? Pero allí sí que digo, se ha acabado, ahora tengo que centrarme en esto y demostrar que soy capaz de hacer algo bien, y la verdad es que me fue muy bien. Allí con 21 años ya pues me pusieron de responsable de ingeniería de planta, y yo sin ser ingeniero, pero tenía pues un equipo grande. Me formaron mucho, la verdad es que aquí pues muy agradecido a los jefes que tuve, que me trataron pues casi como si fuese su hijo, en una empresa multinacional, que tampoco es muy habitual. Pero allí, pues la verdad es que me fue muy bien. Estuve de los 18 a los 28 años. Seguramente algo les darías. Algo harías bien para que te... Les daba pasión. Mira, mi jefe me decía que tratase aquella planta como si fuese mi masía, ¿no? Y así lo hacía. Yo pues lo daba todo. Uno, me sentía agradecido. Dos,
pues yo siempre lo que hago, pues intento hacerlo lo máximo bien posible. Uh-huh. No era mi vocación era lo que estoy haciendo ahora, pero pues quería demostrar que también era capaz de tener cierto éxito y que mi familia estuviera orgulloso de mí, ¿no? Entonces esto pues lo hice lo mejor posible y la verdad es que me fue muy bien, pero tenía aquella vocación cuando iba al mercado y me ponía un tomate en la cara y olía todo lo que transmitía, toda la cadena de valor que transmite un tomate, aquello me hacía poner la piel de gallina, ¿no? Este episodio es posible gracias a Olafly, el primer operador internacional móvil. Si viajas mucho, sabes que quedarte sin internet es estresante y no es una opción. Reuniones online, viajes con Uber, firmas de contratos. Con los planes de datos globales de Olafly puedes tener datos e internet desde cualquier parte del mundo. Un solo contrato para nunca perder la señal en más de 170 países. Olvídate del roaming y el estrés cuando viajes con Olafly. Más información en el enlace en la descripción. Tal como lo expliques, casi me voy yo también a... Bueno, es que yo lo sentía así, de verdad. No, realmente lo transmite. Incluso que te digo que Jordi, mi hermano, y mi socio me decía, pero esto no es bueno para ti. ¿Por qué? Porque yo estaba desarrollando en mi carrera allí en Alcoa y me iba bien, pero yo en la cabeza tenía lo otro, ¿no? Y él me decía esto, que no era bueno que dedicase tiempo a cosas que podían pasar, como lo que yo seguía pensando que tenía que montar algo, que teníamos que... Pero me robaba un poco de tiempo de mi rol que tenía en ese momento. Aún así, pues tengo que decirte que me iba bien, ¿eh? ¿Cómo haces el salto? Entonces, mira, mi padre muere cuando yo tenía 23 años. De hecho, muere un sábado por la mañana que teníamos que ir al mercado, no se despertó, fui a despertarle y estaba muerto de un ataque al corazón. Y yo te digo, tenía 23 años, ¿eh? Un día de mercado, diríamos, ¿eh? Y aquello pues también marca quizá un antes y un después. Yo sigo unos años más allí, pero cada día tengo como más ganas y más claro que me gustaría hacer lo que sentía que mi cuerpo me pedía, ¿eh? o mi corazón me pedía, y le pedí a mi hermano, Jordi, que nos asociáramos. ¿Qué hacía tu hermano en aquel momento? Él se quedó en casa, él estaba en casa trabajando de agricultor, de pagés, él llevaba la finca. Pero con mi hermano siempre ha habido mucho feeling, ¿eh? Él es 6 años mayor que yo, pero desde pequeños pues hemos tenido siempre mucho feeling. Y pues te diría que mi mejor amigo también era mi ídolo, porque era mucho mayor que yo y me gustaba compartirle muchas cosas, ¿no? Y con todo esto, pues también tenía ganas de hacer realidad este sueño que tenía desde muy pequeño, desde cuando mis amigos me decían que yo ya veía que algún día tendríamos camiones de Avenger por las carreteras, y luego pues hacerlo con mi hermano, ¿no? Y que él se encargase de la parte productiva y yo me encargaría más de la parte comercial, de producción y demás. Y cuando, a ti supongo que también te ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando haces algo que realmente te sale del corazón, si te conviertes, y que es tu vocación además, eres el mejor. Difícilmente alguien puede ser mejor que tú cuando tú estás 24 horas conectado pensando en esto. Y además, lo bueno de nuestro sector es que tenemos poca competencia, ¿eh? No es un sector muy glamuroso, no es un sector... Tenéis poca competencia en la venta de alimentación. Me refiero... O sea, no se me ocurre un mercado más competitivo. Sí, pero no sé si hay tanta vocación por esto, ¿no? Bueno, esto, igual competencia en vocación, tal y como lo expliques, no sé si hay más. Piensa que yo cuando era jovencito, para insultarme o para hacerme la puñeta me decían el pagés, ¿eh? Y luego el frutero, por no decir el huevero, ¿eh? Siempre he tenido... me han bautizado de manera muy glamurosa, ¿eh? Pero la verdad que no me importaba, pero me refiero que nuestro sector es poco atractivo para el talento, diría. Vamos a dejarlo así, ¿eh? Y en nuestro caso, pues la verdad es que el hecho de poner como tener esta visión muy clara de lo que queríamos era replicar lo que vivíamos cada sábado por la mañana. Pero en múltiples sitios. Ya tenías la mentalidad de industrializar de alguna forma. O escalar. El tema, sí, o sea, piensa que sí, cuando decidí hacer esto, yo me ganaba muy bien la vida. Yo sentía que me pagaba muy bien, ¿eh? Y que estaba muy contento con lo... De hecho, mi abuela, que ella vivió unos años aún, cuando montamos en Meyer, no lo entendía.
como lo dejaba todo para ir a vender coles, ¿no? Y de hecho era así, ¿eh? Pero lo que sí tenía muy claro es que, ok, lo hacía, dejaba todo, la carrera que yo me había conseguido en la empresa y cierto reconocimiento para ir a vender coles. Pero tenía claro que no quería vender coles en un solo sitio, ¿no? Quería hacerlo lo más grande posible. Teníamos claro que queríamos hacer una empresa grande. O sea, sí buscabas escala. Sí. Es que si no... Antes de empezar a grabar hemos tenido una conversación que creo que es interesante, que bueno, la podemos dejar igual para el final, ¿no? Que no, tú me decías a mí, no todo es volumen, ¿no? No todo lo interesante desde un punto de vista de emprendeduría, por ejemplo, es escala y volumen. Sin embargo, tú eres un ejemplo de tu vocación era escalar y lo tenías claro. Sí, porque también va a sectores. Entonces, cuando me refería a esto, es que a veces hay profesionales que son, yo qué sé, un gran profesional que es dentista. ¿eh? Sí, pero esto es el artesano, el tiene su artista, el consulta filósofo. y le va de puta madre. Pero tú eres un industrial, tú industrializas. Bueno, yo lo que diferencia es que yo no sé hacer nada, no soy buen profesional en nada concreto. Por lo tanto, solo tengo una vía, que es escalar y ayudar y acompañar a que otra gente haga lo que sabe hacer. Y yo los acompaño. Pero si yo fuese, a veces del defecto no haces virtud. Si yo fuese un gran, yo qué sé, especialista en algo concreto, pues quizá hubiese enfocado mi carrera en aquello y mi vida se hubiese centrado en esto. Yo, como no era muy bueno en nada concreto, tenía que hacer algo más generalista. Y además aquí se juntaba pues mi experiencia o mi vivencia, más que experiencia, en cómo vivíamos, en cómo nos ganábamos la vida en casa, ¿no? Y que además aquello tenía, como te decía al principio, tomó tanto sentido que se convirtió en una razón de ser para mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es este primer mix de productos que vendéis? O sea, ¿cómo constituís la empresa, tu hermano y tú? ¿En qué proporción del capital también me interesaría? O sea, ¿os juntáis y hacéis 50-50 y montáis una empresa? Sí. ¿50-50 hasta el día de hoy? Sí, sí. ¿Vale? Hicimos lo fácil. ¿eh? Lo fácil. Pero, lo que no hay que hacer. O sea, familia, 50-50. Sí, no, mira, pero puede funcionar muy bien también. Me acuerdo que hice un PMD en SAD y cuando hice la entrevista de entrada les expliqué nuestro modelo y lo que hacíamos, que era todo al revés de lo que explicaban en SAD. Y al final me acabé diciendo, bueno, pero ¿os funciona? Digo, sí, pues coño, claro, pues, adelante, ¿no? Eso es lo que importa. No, a ver, lo que para mí es muy importante, Bernat, es que los negocios, según mi punto de vista, por lo menos, que tienen recorrido en el tiempo y que tienen sentido, son los que se hacen sin pensar en el dinero. El dinero viene como efecto colateral, pero sin alma es difícil. Sí, pero ojo que la proporción del capital ya no es solo el dinero, es también quien manda. Y también cómo se bloquean las empresas. De hecho, tenéis unos colegas, digamos, en el sector, ¿no? La familia Bonpreu, sin ir más lejos, que también eran 50-50 y que en un momento dado, no sé hasta qué punto la historia es pública o se ha contado, ¿no? Pero en un momento dado los hermanos se pelearon. Sí, es un riesgo que hay, pero también delante del riesgo tenemos que tomar medidas y esto hay que cuidarlo. También creo que cuando no somos segunda generación, somos primera, nos escogimos, ¿no? Nos escogimos porque pensábamos... ¿Pero lo pensasteis? O sea, ¿imaginabais lo que estabais haciendo en aquel momento cuando constituís la empresa? Yo a veces yo quería y se lo decía a Jordi, y Jordi pensaba quizá que estaba un poco loco, y a veces lo compartimos incluso con el equipo, porque me acuerdo perfectamente tomando en una gasolinera en Vilafranca del Penedès, un Vichy catalán y un cacaolat. Y le decía, y esto fue el año 2001, y le decía, antes de 10 años tenemos que facturar más de 1.000 millones de pesetas, que son 6 millones de euros. Y esto lo conseguimos en 3 años, menos de 3 años. Pero sí que teníamos la voluntad de que hay que hacer algo que tenga sentido, que tenga una mínima dimensión, porque valga la pena todo el esfuerzo que vamos a hacer. Y además que si no lo piensas y no lo sueñas, seguro que no pasa. Entonces, 100%. Volvemos al mix de productos que vendíais. ¿Cuánto invertís en la empresa? 30.000 euros. Entre los dos. 15 y 15. ¿Qué hacéis con este dinero? Pues con esto compramos una furgoneta. Para el que nos escuche que quiere montar una empresa de 800 millones de euros de facturación con 30.000 euros, que seguro que hay más de uno.
Lo que pasa es que no tienes que pensar en 800 Ya lo millones. sé, ya lo sé. Si no los consigues, ¿eh? Y menos si tienes que esperar 25 años. O sea, la gente no se imagina lo que va a pasar en 25 años. Me refiero, a ver, y esto parece que sea antagónico a lo que te decía de pensar en grande, ¿eh? No, es compatible. Hay que pensar en grande, pero sin que la cifra te nuble. Es O pensar sea, en grande. en aquella época no sabías lo que era pensar en grande. No, todavía. sí que sabía. O sea, pensar en grande era crear. Bueno, 6.000 pesetas. 6 millón millones de euros. pesetas. 6 millones de euros. Ay, perdona. Sí, 6 millones de euros. Sí. 6.000 euros. Nos hacemos un lío ahora con las pesetas que hace mucho tiempo. Pero sí, pensar en grande lo que hace es que tu cuerpo además se prepare para asumir todo el sacrificio que esto supone. El sacrificio fue enorme. Piensa que yo estuve desde los 28 a los 38 sin pareja. O sea, soy padre tardío porque es que no tenía ni pareja para tener hijos, ¿eh? Mi vida... Me suena esta historia, ¿eh? ¿Te suena de algo? ¿Te resuena? A mí también. Y de hecho, mira, cuando empecé el proyecto en 28, pues con 29 lo dejamos. De hecho, me dejó ella. Mi pareja, la que tenía entonces, porque realmente yo me había casado con Anmenger. Le dedicaba la vida, era mi absoluta prioridad, y esto pues hizo que durante 10 años pues estaba totalmente inmerso. Con 29 años. Sí, empecé con 28. Sí. Vale. Sí, en 29 me quedé, diríamos, soltero y me dediqué o sea, te aguantó un año. Un año. Bueno, llevamos muchos más años, ¿eh? Pero lo que estaba claro es que aquello, pues, mi prioridad era que Anmenger tuviese éxito, ¿no? Y esto pues suponía, piensa que empezamos con 30.000 euros, como te decía, y con 3 personas contratadas. Y yo y mi hermano al principio pues seguía llevando las fincas de casa, y la mitad del tiempo... ¿Las pues, fincas de casa pasan a ser de la empresa? ¿Se sí, aportan en sí, algún momento? sí. ¿Alguien las aporta? Bueno, no a nivel de propiedad, pero sí a nivel de explotación, ¿eh? Para tenerlo todo junto y que no haya ningún tipo de conflicto. Pero los otros hermanos no son socios de Ametller. No, es que, bueno, sabes que en Cataluña funciona el tema del hereu en la agricultura, que el hereu pues hereda... ¿Todavía esto a día de hoy? Sí, está muy bien para no descuartizar. Bueno, está muy bien si eres del hereu. No, sobre todo si eres del hereu. Yo no lo soy y somos 5 hermanos y todos lo entendemos así, ¿eh? Porque ¿Sí? Justamente para evitar los minifundios. No, a ver, es práctico para mantener para que tenga sentido, las si no nadie se ¿no? gana la vida, ¿eh? Entonces en Cataluña esto creo que se ha hecho bien, sea el hereu o no, y hay otras maneras de compensarlo, pero de no trocear, y además cuando las fincas eran fincas pequeñas y además las troceas, nadie se gana la vida. Esto ya ha pasado en zonas como Valencia, que nadie se gana la vida y todos son minifundios de media hectárea, ¿no? Entonces aquí esto está ok, y además muy asumido, son reglas del juego que no discutimos, ¿no? Entonces tu hermano era el hereu. Sí. Bueno, de hecho no lo era, pero como mi hermano mayor pues decidió que no seguía porque prefirió estudiar y hacer su carrera independiente, pues el siguiente, yo era el último, yo no tenía mucha alternativa, ¿eh? Bueno, pero dices que empezasteis con 30.000 euros, bueno, 30.000 euros más la finca. No, la finca no tenía, la finca no se puso como un activo, ¿eh? Simplemente que se explotaba la finca como otros campos que podíamos Pero tener. como un alquiler. Sí. Vale. Sí. Pero bueno, había algo. Bueno, básicamente, y piensa que la finca era de viña. O sea, era de viña. Nada que ver con lo que luego vendíamos, ¿eh? Pero teníais las gallinas. Teníamos 1.500 gallinas. 1.500 gallinas. Sí. Hombre, son bastantes gallinas. No, hombre, no, esto es un corral. ¿Eh? Sí. Piensa que las granjas de hoy No, es que no tengo sentido de dimensión tienen de mínimo de gallinas. 40.000 gallinas. ¿Eh? Vale. ¿Hoy cuántas gallinas Hoy no manejáis? tenemos gallinas. Bueno, ya, pero el equivalente en gallinas, pues vendéis muchos huevos. Sí, pero no tenemos granjas. Nosotros dejamos, de hecho de granjas solo teníamos granja de gallinas, pequeñita, y ahora lo que tenemos es cultivo de tierra, no tenemos granjas. Vale, pues no, sigamos el orden cronológico. Entonces, ¿cuáles son los primeros productos que empezáis a vender? Fruta y verdura. Fruta y verdura. Sí. ¿Que esto lo plantáis de nuevo? ¿O lo teníais ya en la familia? ¿Cómo lo plantamos de nuevo? O sea, ¿vosotros plantáis la fruta y la verdura? Sí, bueno, plantamos la verdura, pues básicamente en casa lo que hacíamos era lo que decía huerta de verano, ¿eh? Tomate, judía, y luego lo que no teníamos lo comprábamos, ¿no? ¿Pero eso en la casa de tus padres? Sí. Vale, sí. y entonces cuando empezáis la empresa... Pues seguimos con los huertos de casa, más y
comprábamos lo que no teníamos, plátanos, todo lo que era, o piñas, o frutas, o manzanas que no teníamos. De hecho, casi no teníamos nada de fruta, básicamente teníamos verdura, ¿no? Y poco a poco luego empezamos en el Maresma a alquilar fincas. También se daba y aún se da que pues había un problema, un reto de la asociación de muchas familias agricultoras que los hijos no querían seguir, y esto nos permitió ir alquilando distintas fincas. Empezamos en el Maresma, que hoy ya tenemos una producción bastante grande en el Maresma, y luego pues fuimos bajando hasta el Baix Llobregat, luego hasta el Ebro, y hemos seguido hasta Murcia y hasta incluso Almería, ¿no? Pero vosotros os metéis en el lío de la explotación. Sí. Nosotros, de hecho, como venimos de esto, nos gusta entender además. Hoy tenemos una explotación directa de 1.800 hectáreas por todo el eje mediterráneo. Empezamos con 20 en el Penedés, luego alquilamos pues una pequeña finca en el Maresma que fue creciendo hasta tener, pues creo que tenemos en el Maresma hoy unas 60 hectáreas, luego el Baix Llobregat, pero hemos ido alquilando fincas. En el Penedés pues también hemos ido creciendo, y siempre con la voluntad de cubrir lo máximo posible toda la cadena, sobre todo de fruta y verdura. ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué no compráis la fruta y la verdura y la vendéis? O sea, ¿por qué tenéis esta mentalidad de verticalización o de integración? Porque nos gusta controlar el proceso. O sea, lo que veíamos es que, como te decía antes, queremos, y hoy es nuestro principal reto, es mantener nuestro valor fundacional, que era escalar las vivencias que teníamos cada mañana o cada sábado por la mañana en el mercado ambulante. Nuestro objetivo siempre es conseguir que cuando Bernat se coma una mandarina nuestra, o una naranja, o un coliflor, que note la diferencia. ¿Y eso todos los supermercados no comparten esta misma visión? Es decir, ¿la gente quiere vender mandarinas malas? No, seguro que las quieren vender buenas. El tema es cómo lo consigues. Y entonces nosotros Porque es verdad que las mandarinas, por ejemplo, sale bien una de cada muchas, ¿no? Y el tomate muchas veces, no digo una Ametller, digo en general, hoy en día los tomates no saben como los tomates del huerto de mi abuela. Bueno, esto es una frase muy típica de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero aunque conservadora, ¿no? Es una frase... en nuestro caso procuramos que esto sea lo mejor posible. Entonces, ¿eso significa que solo nosotros somos los que lo producimos bien? No, por supuesto, mucha gente que lo produce bien. En nuestro caso, pero lo que hacemos es muy a medida para nosotros. No es lo mismo recolectar un tomate que se va a vender al cabo de 24 horas que un tomate que se va a vender al cabo de 5 días. Vale, entonces, esto es lo que estaba preguntando, ¿en qué se traduce ese tipo de agricultura diferente, tan conectada al punto de venta? Que vosotros hacéis diferente, ¿no? Hay muchos inputs, Bernat, y muchos puntos que son clave. Una es la inmediatez. Y demás, o sea, yo ahora cuando voy a Ametller y compro un tomate, ese tomate se ha sacado de la tierra hace 24 horas. 24 horas. Pero esto porque dominamos la cadena. Si no, pues pueden Si estar... comprarais a un tercero, no podríais conseguirlo. Depende, de hecho no lo controlaríamos. Quizá lo tiene 2 días o 3 en la cámara, luego la logística que viene no sé dónde y está un día más en el almacén logístico, luego no lo controlas y puedes pasar 5 días perfectamente, ¿no? Entonces, y esto que te condiciona, el punto de recolección. No es lo mismo cortar un tomate que sabes que lo vas a vender en 24 horas o estará en tienda en 24 horas que sabes que tiene que aguantar una logística de 5 días. Por lo tanto, el punto de recolección es distinto y esto también pues condiciona la calidad del producto. La gente, si aguanta 5 días, es porque logísticamente debe ser o muy caro o muy difícil, digamos, de a ver, si tú no gestionar dominas, este just in time. Bueno, pues si tiene que pasar por 3 o 4 puntos, aunque seas muy rápido, es normal que se pierdan horas y días, si es lo lógico, ¿eh? Y aquí lo que queremos evitar nosotros, intentar conseguir que esta inmediatez se traduzca en, y no es trivial, un punto de recolección pues más al punto, que esto pues consigues que el fruto esté más en su momento óptimo, por lo tanto más sabroso, y el sabor no engaña. Pero todo esto tiene que ir traducido luego que el cliente, nuestro consumidor, cuando lo consume en su casa, vea, hostia, realmente este producto normalmente es mejor, es distinto. Y esto es así, os lo valoran.
Hoy tenemos 1,5 millones de clientes. No, hoy sí, pero ¿cuándo empezáis? Bueno, es que si nosotros justamente estamos aquí es porque cuando empezamos éramos fieles a esto, ¿no? Si no, hoy no estaríamos aquí, ¿no? Y esto piensa que es una complicación, como puedes imaginarte, enorme, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Pero piensa que nos metimos en un negocio que estaba, como tú decías, bueno, sí que no es glamuroso, pero es un negocio maduro, ¿eh? Donde el retail alimentario debe ser de los más competidos del mundo, ¿eh? Por eso que decías, cuando decías que no hay competencia, digo, hombre, sí, no lo sé. Me decía a nivel vocacional que no hay competencia, pero a nivel de operación, por supuesto, un negocio muy maduro y un negocio además que está en manos hoy en día de grandes players, de grandes Claro, es que además dentro de lo que es el retail, o sea, el producto perecedero, me parece de lo más complicado, ¿no? Bueno, por eso también, uno, porque veníamos de este mundo. No es que, ¿qué nos dedicaremos? A vender fruta. No, veníamos de esto, ¿no? Pero tuvimos también como la visión o la suerte que es lo más complicado. Entonces nosotros que veníamos de cero, solo había una oportunidad de hacer algo difícil. Lo fácil lo han hecho los demás con mucho más músculo y lo han escalado mucho más rápido. La fruta y verdura, que aunque hoy vendemos muchos más artículos, es mucho más difícil de escalar y la economía de escala aplica mucho menos, diríamos, ¿no? No sé si algo, pero mucho menos, ¿no? Y aquí vimos que había esta oportunidad. Piensa que nosotros, aún hoy, y no queremos cambiarlo, no ofrecemos una compra completa. Nuestra compra está muy centrada en el producto fresco, donde la fruta y verdura es un 40%. Luego tenemos categorías como los platos preparados, que también ya están en un segundo ya nivel diríamos, de dimensión en nuestra propuesta de valor, ¿no? Pero sabíamos que si queríamos tener una oportunidad de competir con retailers del tamaño de las multinacionales que están hoy operando en España. Pero en aquel momento tampoco las veíais como competencia, ¿no? Hombre, porque erais muy pequeños. Sí, pero la gente no come dos veces. Entonces... sí, pero bueno, o sea, al final es una competencia calle a calle, ¿no? O cuando empiezas te planteas del barrio, no te planteas del mundo. Teníamos muy claro, Bernat, que teníamos que dar con una propuesta singular. Teníamos que vender productos que no estuvieran en el resto de retailers, como mínimo de manera masiva. ¿Y dónde estaba la primera parada? En Vilafranca, fue en el mercado municipal. O sea, la misma parada de tu padre. No, porque ya pasamos del mercado ambulante, que era una vez a la semana, los sábados, al mercado diario, en el mercado municipal. Ah, vale, dentro del mercado municipal, sí. ¿compráis una parada o alquiláis? Compramos una parada, de hecho allí también fue... ¿Compráis, eh? Compramos, fue curioso porque allí fue el primer Mercadona que se instaló en un mercado municipal en Cataluña. Ya es mala suerte. No, bueno, no, fue buena suerte, no lo sé. O buena suerte, igual. No ha ido mal. Y allí, pues, el resto de paradistas de paradas que tenían fruta y verdura, y Mercadona hace 25 años no era lo que es hoy, ¿no? Pero decidieron que preferían vender sus números. Y nosotros, yo quería más no sé si por ignorancia o por ilusión, no lo sé, decidimos comprar una parada. Y aquí sí que te explico, como tu podcast es largo, puedo explicarme con detalle, porque es un ejemplo también de la fuerza de la ilusión y lo que puede mover la ilusión, ¿no? Yo seguía trabajando en Alcoa, en aquella empresa donde trabajaba, cuando compramos esta parada, que como fuimos los últimos en entrar, nos dieron el peor sitio del mercado. Era en un rincón escondido, bueno, era la manera de entrar. Nos dieron, no éramos del mercado, Mercadona quería comprar el máximo de números posibles. Todos los que tenían paradas de fruta vendieron sus números y nosotros compramos una para tener el derecho a estar. Pero a mí me hacía tanta ilusión esta primera piedra de este proyecto, que yo cada día cuando acababa de trabajar en la empresa, en Alcoa, pasaba por las obras. Y antes Mercadona tenía incluso su propio equipo de paletas y demás y hacía la construcción. Y me hice amigo que me acuerdo que murió no hace mucho, el responsable de obra, que se llama David. Me acuerdo, se lo tengo como lo veo como si fuese ahora, y cada día iba como iban las obras y tal. Y un día pero las obras del mercado municipal. Del mercado. Y iba a ver cómo iban las obras, que allí dentro habría un sitio pequeño para empezar nuestro proyecto, ¿no? Y me hacía... O sea, era un mercado que se hacía de nuevo. No, un mercado municipal que se renovó. Ah, vale. Pero has dicho que en Mercadona compró muchos números de gente que se vendió sus paradas,
para implantar. Para montar el supermercado dentro. Además que también pues, se amplió lo que sea, Vale. pero una parte venía de paradistas que vendieron sus números. Vale. Entonces, y cada día iba a visitar la obra y un día me dice el responsable de las obras, ¿sabes que en ese caso era una casa que se llama Cadí, que vendían congelados, y tenían la mejor parada, se vende porque ha comprado un supermercado fuera, sabe ir fuera y quedará libre? Hostia, no me jodas. Entonces conseguí, en una semana compramos aquella parada. Pero un momento, con 30.000 euros, ¿cómo compras 2 paradas? No sé cuánto vale una parada. Hombre, no vale menos que esto. ¿Sí? Aquí esto era, ¿Cuánto vale una parada de un mercado? Ni me acuerdo, pero esto Pero si ya con los 30.000 euros compráis 2 paradas, no hacía falta mucho más, ¿eh? ¿no? No. De hecho, compramos una. Entonces, esto lo que nos permitió fue pasar de tener la peor parada del mercado, que quizá, es que siempre digo que quizá Ametller no existiría si yo no hubiese ido cada día a visitar la obra, me hubiese hecho amigo. A enterarte de esto. Y esto que me enteré por casualidad. Entonces, porque yo de hecho seguí trabajando durante un tiempo hasta que vi que esto realmente tenía sentido empezar con esto, ¿no? Y por eso la suerte se persigue. Nadie me obligaba a ir a ver cómo iban las obras de ese mercado, ¿no? O sea, estás introduciendo un tema que es las 3 reglas del retail, ¿no? Que es ubicación, ubicación, ubicación. Esto es otro tópico, ¿eh? Pero tú conseguiste una buena ubicación. O sea, estamos hablando de que tenías un muy buen producto, con un ciclo de un tiempo desde que salía de la tierra hasta que se vendía muy corto, y encima tenías la mejor ubicación. Esa es la primera configuración de Ametller. Esto así fue como empezó, sí. Y luego el tercer factor sería la operación o el servicio, ¿no? ¿Igual? Sí, pero piensa que cuando empezamos no teníamos ni idea. O sea, y esto no era, para mí creo que no fue relevante. Bueno, tener la buena parada has dicho que sí. Esto sí. O sea, la ubicación. Digo de la operación, pues lo la operación, hacíamos. bueno, la una parada pequeña. Como podíamos, ¿eh? Pero bueno, otra cosa singular. Al cabo, empezamos, tenemos bastante éxito, bastantes colas y tal, y vemos que el modelo de venta asistida nos colapsaba un poco, ¿no? Y nos condicionaba quizá la facturación, ¿no? Entonces, ya solo teníamos un año, ya hicimos paradas sencillas, una parada de mercado sencilla, ¿eh? Lo que hicimos fue, la tiramos al suelo, hicimos una parada de autoservicio. ¿Esto está permitido? Sí. ¿En el mercado montar un autoservicio? Nadie nos dijo que no, ¿eh? Nadie nos dijo que no. Vale. Y hicimos un cambio. Tenía solo un año la parada, ¿eh? Hicimos un cambio de venta asistida a autoservicio y con esto ganamos pues mucha más venta, más eficiencia, y esto ya nos inspiró al siguiente paso, que ya fue pues tienda en calle, una tienda pequeña, en calles pues... de hecho no, la segunda tienda fue en el mercado de Martorell. Luego vimos que ya era muy complicado la convivencia en mercados, mucha gente opinando y todo esto era complejo, y decidimos que ya no abriríamos más en mercado municipal y abriríamos en calle. Y abrimos ya una tercera tienda en Gelida, que hoy Gelida, donde estamos construyendo el agroparque, hoy es la tienda más antigua que tenemos, porque fue nuestra tercera tienda y la primera en calle. Y luego pues abrimos, de hecho en Barcelona, que hoy tenemos 54 tiendas, no abrimos ninguna hasta el 2008 en Travesera de les Corts. O sea, nos movíamos básicamente... ¿Aguantasteis ahí fuera de la nuestra capital? Zona, de entrada, porque ahora con el GPS ya no tanto, pero si no me perdía por Barcelona. Entonces, fuisteis creciendo. He visto que una media de un 30% anual en los últimos 25 años. Bueno, no sé si sale tan el CAR puede ser que sí, que si hagas la media, sí. Claro, es que, a ver, el 30%... Yo cuando conocí a Pablo Isla y le preguntaba sobre Inditex, él me decía, no, si nosotros hemos crecido el 20%. Siempre hemos crecido el 20%, pero claro, cuando creces al 20% durante 50 años, te convierte en la empresa más grande del país. Sí. ¿No? Y claro, si mantienes este crecimiento del 30%, que no ha sido vuestro caso, porque habéis tenido momentos de todo tipo, imagino, ¿no? La media creo que está sobre el 20 y pico %, pero sí que, como decía Pablo Isla, yo también digo lo mismo, ¿no? Crecemos con el mismo ritmo, un 20%.
20%. Pero a nivel absoluto, pues Cada vez es más, ahora más en un difícil. año hacemos más de lo que hicimos en 10 años. Claro, crecer un 20% para Medley este año que viene es abrir muchas tiendas. Mira, justamente este año, que hemos hecho más 18%, y hemos abierto solo 2 tiendas nuevas. Entonces, nosotros también basamos mucho en crecimiento orgánico, tienda a tienda. ¿Orgánico qué significa? ¿Entran más clientes o vendéis más producto? Intentar, pues, es una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Intentar que nuestros clientes cada día confíen más en nosotros y nos compren más productos, y luego que entren más clientes, ¿no? Y para que entren más clientes hay que invertir en renovar. El retail es detail, ¿eh? Y hay que invertir en reformar tiendas y esto va muy rápido. El mío lo acabáis de reformar. Sí, Del Poblenou. Sí, hace un año. ¿Hace un año? No, Bueno, un este año verano no. pasado. ¿Cómo? Este verano pasado, creo. ¿El verano fue? Bueno, por ahí. Bueno, pues quizá en primavera, sí. Con primavera igual. Ujú. Sí, sí. Y hemos hecho ya, Poblenou, 3 reformas. O sea, cada 4 o 5 años hay que reformar porque cambian cosas, cambian conceptos, vemos cosas nuevas. También nos gusta mucho viajar, ver qué pasa en el mundo y luego adaptarlo. Y el cliente tienes que sorprenderle, porque al final es como todo en la vida, ¿eh? Si falta esta magia que te conecta, al final encuentras otro sitio que te conecta más, ¿no? ¿Esta expansión en tiendas es lineal? ¿Hay algún momento donde tenéis alguna crisis o paráis un poco el crecimiento o algún momento donde aceleráis? Sí, hubo un año, que quizá fue el 2015, que antes éramos capaces de abrir incluso 15 tiendas en un año, ¿eh? En tiendas pequeñas, lo abríamos con... Siempre sin financiación, ¿eh? Sí. Con bancos, financiación, con sí, bancos. con bancos. Pero no con inversores. No, inversores nunca. Y me di cuenta que teníamos que parar para consolidar un poco los procesos, porque estábamos abriendo a saco, pero no teníamos suficiente control. Hicimos el descanso del guerrero. Y estuvimos un año Sin abrir ni una tienda. Sin abrir ninguna tienda. Y muy centrados en el proceso y en la operativa, porque si no veíamos que podíamos tener pues los pies de fango, ¿no? Y paramos un año. Este año mismo hemos parado no porque no quisiéramos, sino porque hemos cambiado también el modelo. Hoy abrimos tiendas más grandes, que el proceso de maduración es distinto. Antes abríamos en 6 meses un local y podemos estar 3 años por los permisos, son proyectos más grandes, y hoy en este país pues los trámites son largos, y esto pues no lo vimos a venir y cambiamos el modelo, pero no teníamos suficientes proyectos para evitar este parón. Este año lo hemos invertido en muchas reformas, ¿no? O sea, ¿Qué has aprendido? ¿Cuántas tiendas tenéis hoy? ¿150? 147. 147. ¿Qué has aprendido en cuanto a la ubicación? ¿Qué es importante de una ubicación para que funcione? En nuestro caso, lo que es importante es el producto, pero la ubicación ayuda, ¿eh? Entonces, preferimos esperar para encontrar la mejor ubicación que no abrir por abrir. Entonces, nosotros vivimos del producto y sabemos que hoy pues también nuestra marca tracciona más allá de la ubicación, pero la ubicación nunca es mala, siempre te ayuda. A no ser, ¿Qué tiene una buena ubicación? pues, que estás más presente. ¿Que pasa mucha gente? En el imaginario del consumidor. Estás más presente. ¿Que pasa mucha gente? ¿O que es una zona más residencial? Mira, de entrada, hay que determinar qué quiere decir una buena ubicación, ¿eh? Porque quizá una buena ubicación, seguro que una buena ubicación para Menger no lo es para Mango, ¿eh? En nuestro caso es estar cerca de donde hay flujo comercial de alimentación. Esto nos ayuda, ¿eh? Entonces, cuando ya ¿Hay otro supermercado cerca es bueno? Sí, pues siempre. Cuando hay flujo comercial de alimentación, que hay hábito de compra, sea mercado, sea otros competidores, esto es bueno. Pero no esto es un poco antiintuitivo, ¿no? Porque te podría canibalizar. Bueno, siempre y cuando tú no seas capaz de ofrecer una propuesta singular y complementaria a lo que hay. Si ofreces lo mismo, pues estás jodido. Si ofreces algo complementario a lo que ya hay, pues te aprovechas del flujo. Vale. O sea, si hay un Mercadona cerca, ¿es malo o bueno? ¿No? Y lo mismo que si hay un Bonpreu, una Sirena o un mercado municipal. Flujo alimentario que genera el hábito de compra es bueno para el Meller. Vale. Entonces, vamos al producto. ¿Cuál es el producto de hoy? ¿Cómo se distribuye la oferta que tiene Ametller?
entre distintas verticales de producto. Sí. ¿Qué parte es fruta y verdura, que fue lo primero? Sí. La fruta y verdura sigue siendo el motor, es el core, es un 40% de nuestras ventas y es que lo que nos hace quizá hoy más singulares. Tenemos una cuota cerca del 14%. 14% en Cataluña. En fruta y verdura, según Nielsen, que al final aquí Nielsen mide pues, la distribución moderna, diríamos, ¿no? Con cosas curiosas, como yo siempre digo que queremos cambiar el mundo vendiendo acelgas. Digo, no sé si seríamos capaces de cambiar el mundo vendiendo acelgas, ¿no? Pero lo que sí que casi vendemos la mitad de las acelgas que se venden en el país, ¿eh? Porque tenemos una cuota de más del 50%, ¿no? Y las hacéis vosotros, sí, las acelgas, las plantáis vosotros. Sí, es un buen ejemplo justamente porque la acelga, que es diríamos, el ejemplo más paradigmático de la banalización de la verdura, ¿no? Que producto cero glamuroso, un producto que casi no gusta a nadie, pero que hay que consumir de vez en cuando. Hay quien los compra. Hay quien y nosotros compra pues, le damos este valor, ¿no? De que pues, tenemos desde el tipo de acelga que plantamos, el tipo de semilla, cómo se recolecta y cómo llega a la tienda de manera lo más inmediata posible. Vale. Frutas y verduras es una parte muy importante, pero no es la única, ¿eh? Una Ametller hoy vende de todo, igual que otro supermercado. No. Esto es muy importante que lo tengamos claro, Bernat. Ametller no ofrece compra completa. ¿Cómo que no? Yo compro de todo. No, no compras de todo, porque productos de higiene no tenemos, ¿eh? O de limpieza. ¿De limpieza no tenéis? No, tenemos media estantería. ¿eh? Bueno, es de alimentación principalmente. Nosotros es alimentación y básicamente fresca, pero alimentación sí que tocamos todas las categorías. Tenéis pescado y carne también. Pero pet food no vendemos, por ejemplo. Bueno, tú como no tienes perro. Exacto, no me he enterado. Y no tenemos droguería, y no tenemos una serie de categorías que hemos querido sacrificar justamente para asegurar una buena experiencia de compra para el cliente. Nosotros, nuestras tiendas, lo que quizá también aportan de diferenciación es una visibilidad mucho más amplia de toda la oferta que tenemos. Cuando entras a una tienda nuestra, tú ves toda la tienda, ¿eh? Y no te marcamos los pasillos por donde tienes que ir. ¿No? No. Lo que buscamos es que tú tengas una compra lo más agradable posible, lo más visible. Por lo tanto, sacrificamos metros lineales de estantería para pues, tener una compra más agradable. Y esto viene también de sacrificar categorías. Y nosotros pensamos que... o sea, no es una pérdida de no tener droguería, porque ya que estás, compras el detergente. No queremos ser una plataforma de productos de la casa, ¿eh? o del hogar o de alimentación. Queremos ser los mejores en lo que hacemos, ¿eh? Y para ser los mejores tenemos que ser muy especialistas. Y no podemos, y además tenemos tiendas pues de una superficie mediana, por no decir pequeña, en zonas urbanas. Ahora ya abrimos tiendas más grandes y no lo podemos tocar todo bien, ¿eh? Es parte del mix, ¿no? de que hace la marca Ametller, ¿no? O sea, que es una arbitrariedad, pero es la clave, también la fórmula del éxito. Bueno, es que ya hay mucha oferta, Bernat, en la calle. Sí, en cada esquina hay un supermercado donde ya ofrecen una compra completa. Nosotros queremos ser destino en categorías clave y básicamente queremos ser los mejores en fresco. Sí, pero al final vosotros competís con un Mercadona. Uh-huh. ¿No? Mercadona vende 1 de cada 3 euros en alimentación en España. Entonces, ellos tienen un músculo porque hacen unos márgenes, porque tienen un mix de productos, pues no, y al final vas tirando del hilo y dices, ostras, ¿cómo compito con una parte de la oferta? Pero tú lo explicas muy bien. O sea, si mi única manera de competir con Mercadona es tener una tienda donde no está Mercadona, pues mi futuro va a depender de la expansión de Mercadona. En cambio, si nuestra oferta es una oferta singular, con apellido, no está claro. Pues o sea, ahí están los resultados. O esté quien esté, nuestra propuesta es singular. Si yo voy a replicar lo que hace un Mercadona, un Bonpreu o un Condis, que todos cubren todas las categorías y muchas veces muy similares, con productos muy similares, pues ¿qué aporto yo de distinto? Simplemente estar más cerca. Entonces voy a depender siempre de que no abran una tienda a mi lado, ¿no? Y esto es lo que queremos evitar. Queremos hacer una propuesta reconocible y además que aporte valor al cliente, que note que cuando compra un yogur a Ametller es distinto que comprar un yogur de otra marca. Pero también tenéis yogur de marca. Ahora tenemos algo, tenemos la Fageda, por ejemplo, que lo implantamos hace poco, aunque... ¿Y alguna otra? Una otra, tenéis varias marcas de yogures, ¿no? Piensa que de cada
de cada 10 euros que vendemos de lácteos, 9 son de la marca Menger. De hecho, son de la marca Menger porque los producimos en nuestra fábrica de Olérdola. Esto, si te fijas en nuestro manual de lácteos, más del 90% de la gama de yogures son nuestra marca. Si le das la vuelta al envase, verás que están producidos en Olérdola. O sea, pero eso sí que es innovador desde un punto de vista que los supermercados típicamente no lo hacen. Esto no lo hace nadie. Bueno, lo que sí que lo hace es Bonaria. Bonaria está muy verticalizado y ellos sí que lo producen. Nosotros, pues... Mercadona llega a un acuerdo con un proveedor, sí, ¿no? Lo que le llaman los intraproveedores ¿no? de Mercadona, llegan a un acuerdo también kafkiano a veces, o no lo sé, pero algunos dicen que es como muy duro en los tipos de contrato que hace Mercadona con los proveedores. Se convierte casi como en monocliente para esos proveedores porque les compra mucho volumen, pero no gestiona la operación. Piensa que a nosotros nos gusta además producir. Venimos de ser productores, más que de retailers. De retailers somos casi como consecuencia de querer vender nuestros productos. O sea, sois más productores que retailers. Mucho más. Por lo menos yo me siento mucho más productor. Vale, pero una cosa es el productor de fruta y verdura, que es un agricultor, y la otra es ya montar producción, fábricas, ¿no? Sí. Son cosas muy diferentes. Totalmente. Y aquí tengo que decirte que también hemos ido aprendiendo en el tiempo, porque nosotros teníamos la voluntad, es que esto ya parte de qué propuesta queríamos tener en el mercado. No queríamos vender, entre comillas, y con todo el respeto, yogures Danone. Ya los vendían otros. Yo quería vender un yogur, pero tampoco ir, por ejemplo, a la fábrica de Danone que hiciera nuestra marca, que tampoco lo hubiese hecho, pero queríamos proponer algo que fuera distinto y de verdad, y me hago muy repetitivo, pero que fuera perceptible. Entonces teníamos que tener mejor leche, pagar más al ganadero por tener mejor leche y luego tener un proceso productivo distinto, que aquí se traduce en más horas de fermentación. Si una fermentación de un yogur puede durar 4 o 5 horas, nosotros estamos en más de 10 horas. Porque eso es bueno. Para mejor gusto, mejor calidad. Lo hacemos para que sea mejor. Lo hacemos para que sea mejor. Pero esto no sabíamos hacerlo. ¿Qué hicimos? Compramos pequeños obradores. Digo pequeños porque compramos como un obrador de lácteos de la zona de Penedès, donde allí aprendimos el know-how de producir lácteos. No sabíamos. Aquí pues tenemos equipo que ya lleva con 15 años con nosotros, más el fundador, que hoy ya no está con nosotros, pero que nos traspasó todo su know-how de toda su familia, cómo producían los yogures, y aquí aprendimos a producir yogures. Después, acompañado de nuestro inconformismo y la búsqueda de la excelencia permanente, hoy producimos cada semana 500.000 de unidades de productos lácteos gracias al know-how que cogimos comprando este pequeño obrador de la zona. Hicimos lo mismo con platos cocinados, que compramos un pequeño obrador que hacían pues pizzas y tal, y allí aprendimos este know-how que tampoco teníamos. Nosotros venimos del campo, no conocíamos. Ya, pero tal y como dices que no queréis hacer droguería, ¿por qué un día te levantas y dices vamos a hacer platos cocinados? Porque lo veía, lo que sí que, mira, cuando empezamos no pusimos frutas y verduras de manos a Menger, lo típico. Pusimos Casa Menger o ahora Menger Origen, porque sí que queríamos crear un espacio donde convivieran más categorías más allá de la fruta y verdura, sin entrar en categorías que no son propias de lo que es el origen del producto fresco. Entonces, un plato cocinado para mí es como, o la cuarta gama, que es la cuarta y quinta gama, es una extensión. ¿Qué es cuarta y quinta gama? Cuarta gama es producto que está crudo, cortado. Para la fruta, por ejemplo, cortada es cuarta gama, cocinada ya sería quinta gama. Entonces, para mí, y esto fuimos también pioneros en esto, ya solo con esto ya fue el 2005-2006, ya empezamos a producir nuestras cremas de verduras. Fuimos pioneros en cremas de verduras. Los primeros que producimos cremas de verduras refrigeradas fuimos nosotros. Primero lo hacíamos en bolsas, que lo envasábamos al vacío. Luego ya inventamos este bote que actualmente se vende, con este cartón que inventamos nosotros. Nosotros llegamos a tener una cuota en Cataluña del 70% de cremas de verduras. Vendíamos a todos, desde nuestra planta, vendíamos a todos los retailers. Poco a poco, pues a la medida que vieron que ya competíamos con ellos en calle, pues nos fueron... Aparte de este 30% de crecimiento, es desarrollar esas líneas de producto, de producción, de plantas, ¿no? Bueno, tenemos una planta, una en Olérdola, que es que esto
Primero lo hacíamos en una especie de garaje y luego ya pasamos a una planta de elaborados en Olérdola. Y luego sí compráis algunas cosas, ¿no? Sí, no claro, no sí, todo sí. lo hacéis vosotros. Esto además somos aquí muy transparentes porque si tú miras todos los envases de Meyer, si le das la vuelta al dorso, vas a ver si ponemos fabricado en nuestra fábrica de Olérdola o no. O en Marruecos. ¿Cómo? O comprado en Marruecos. No, los yogures no. No, los yogures no, pero digo, fruta podéis comprar en Marruecos, sí. Y lo que se compra se comunica. Vale, o sea, no todo está hecho aquí por vosotros. No. ¿Qué porcentaje de las ventas que hacéis es producto que habéis hecho vosotros versus comprado? Mira, esto depende del momento del año, pero ahora estamos a un más o menos 50%. Y hace un tiempo era un poco más, ¿eh? Pero ahora los productos exóticos están subiendo mucho el porcentaje. ¿Qué es de un producto exótico? una piña, Una piña. un mango. Esto no lo hacéis. No. Por lo tanto, un kiwi, todo esto, todo este producto. Y podéis comprarlo en cualquier sitio, no tiene por qué ser en Cataluña o. En Cataluña seguro que no lo compramos porque no cero. se producen ni piñas ni Aquí mangos. no hay piñas. ¿Cómo? No hay piñas en Cataluña ni No. en España, sí. No. En España tampoco. Esto viene siempre de la zona de Costa Rica o incluso de África. Luego habéis innovado también cómo presentáis el producto. Hay una cosa que tengo que decirte yo, que como cliente de Ameller, yo compro una Ameller, por si no había quedado claro, que es que estas bandejitas en las que ponéis las cosas, o sea, exactamente cómo lo has planteado para que luego se junten todos en una bolsa y no se caigan todos los tomates. O sea, ofrecéis las cosas a granel, ¿no? Uh-huh. En una bandejita de cartón que luego tú vas a la caja, lo metes en la bolsa y se caen de la bandejita. No se quedan en la bandejita. Si compras tomates o compras, yo qué sé, moras o cualquier cosa, no se quedan en la bandejita. En moras no te puede pasar porque si no tienes un problema, si se te caen. Exacto. Pero o setas, o todo viene en bandejitas. Lo que hacemos con, por ejemplo, los tomates, como justamente te decía del surtido, pues aquellos calibres más pequeños o que tienen algún defecto visual y tal, hacemos bandejitas para que no se mezclen, porque piensa que al final son tiendas de autoservicio. El cliente escoge el producto, ¿no? Entonces, de una misma categoría de tomate, por ejemplo, podemos hacer 3 subcategorías. Yo que sé, el tomate mediterráneo, que es uno de mis favoritos, ¿no? Hacemos pues una categoría de tomate granel, una categoría con una cesta de 1 kilo y una categoría con una cesta de medio kilo. Tenemos 3 tipos de un tomate de una misma categoría, ¿no? Y lo hacemos para diferenciarlo y se diferencia por o algún defecto visual o tamaño, para aprovechar al máximo la partida que nos viene del campo. Y luego tienes que evitar plásticos, imagino, ¿no? Bueno, yo creo que es una tendencia también de evitar plásticos. Sí, a veces no es posible. Luego vas a la caja y te dicen, ¿qué quieres? ¿Una bolsa compostable o una de papel? ¿No? O ninguna. O ninguna, ya me llevo encima los tomates. Tienes que llevar tu bolsa. Que me ha pasado, ¿eh? Me han caído los tomates en el típico paso de cebra de Barcelona. Que... Sí. Por no coger una bolsa. No, por coger una bolsa, pero luego están como a granel. Bueno, porque lo que sí que tocamos es hacemos formatos en bandeja, pero no están protegidos con un flow pack, con un plástico, porque queremos evitarlo justamente. O sea, hacemos el envase para diferenciar, diríamos, este calibre, esta categoría, que no se puede vender para Soy que no el se único mezcle. que se ha quejado de esto, por lo que veo. Ah, ¿te estás quejando? No. No, hombre, me iría bien que fuera más compacto. Bueno, más compactos podríamos hacerlo con una bandeja cerrada para cerrarla, o perdemos visibilidad o le añadimos plástico. Lo que es incompatible es visibilidad sin plástico que esté cerrado. Ya. Entonces optamos a porque, coño, vigila un poco, ponlo con cuidado en la bolsa y no se te va a caer. Bueno, ya te mandaré una foto. Vale, yo creo que hemos repasado un poco los productos. Has hablado de esta nueva categoría de platos cocinados, que esto también habéis innovado mucho, ¿no? Bueno, fuimos los primeros en esto hace muchos años. Hoy es un denominador común en todos los retailers, pero es una categoría fuerte, importante para nosotros, y hoy somos bastante relevantes en la categoría de platos. Hay muchos clientes, sobre todo clientes jóvenes, pero de todo tipo, que casi confían en nosotros su alimentación diaria. ¿Tú ves nuevas líneas de producto donde queréis entrar? Sí. Bueno, siempre tiene que ser alimentación, por supuesto, y tiene que ser productos que sean innovadores. Siempre será alimentación, ¿eh? Siempre. Aquí lo dices categóricamente. Dentro de 3 años no veremos en una Ameller droguería.
Te digo que hoy, que nunca puedes decir, pero ya llevamos 25 años, no veo que tengamos que cambiar de estrategia. Pero vale. Nunca digas, pero no veo que esto tengamos que cambiar, porque esto hoy nos hace muy reconocibles, nos hace distintos, y esto es la clave, que tengamos sentido. ¿Y qué líneas de producto imaginas de cara al futuro? Tenemos que ir mejorando productos que sorprendan, más frappuccinos, como te decía antes, productos que sean tractores y que solo encuentren al Menger y que hagan disfrutar a nuestros consumidores, que esto al final lo que conseguimos es que convertimos clientes en fans, y el fan solo se consigue con una gran experiencia de compra y luego con el sentimiento que aquello ha valido la pena, y cuando lo consumes digo, hostia, esto realmente tiene un valor para mí, y hace que fidelicemos al cliente de una manera pues muy importante, ¿no? ¿Y cómo descubrís estos nuevos productos? Dedicamos bastantes horas, diríamos, a innovación, a mirar, a pensar, a reconstruir, porque muchas veces construir sobre cosas que ya hemos hecho y que podríamos mejorar, el formato. ¿Pero esto es un departamento? ¿Es un equipo concreto? Tenemos un equipo de I+D, tanto de fruta y verdura. Tenemos campos de ensayo. Tenemos 2 campos de ensayo que probamos cada año, como 300 variedades distintas, desde tomates a crucíferas, a diferentes tipos de verduras, lechugas, para intentar ir probando que desde la semilla y el manejo determinado de cultivo nos permita tener algo que mejore lo que tenemos antes, ¿no? Y esto es estudiarlo, probarlo, y desde fruta, desde melocotones. Hay que ensayar, probar y luego ejecutar. ¿Cuál ha sido tu criterio para no buscar financiación? ¿En algún momento os habéis planteado crecer más rápido, uniros con otro grupo, afectar de alguna forma la estructura corporativa de la empresa a cambio de crecer más rápido? ¿O habéis tenido siempre claro que ibais a invertir los beneficios en el crecimiento y que no necesitabais ninguna ayuda externa? Esto último siempre lo hemos tenido claro. Hemos reinvertido siempre 100% de nuestros beneficios. 100%. Siempre. No hemos sacado nunca. Y esto en 25 años. Sí. Nunca os habéis repartido un dividendo. Y esto, al final, porque lo que nos mueve es hacer grande el proyecto. Y entonces no hemos tenido, porque hemos identificado que la dificultad no venía de la financiación, sino de conseguir buenos equipos formados. Entonces la velocidad iba en contra de esto. En nuestro caso pensábamos que teníamos que ir digiriendo el crecimiento, que aún así ha sido un crecimiento grande, y el crecimiento que éramos capaces de digerir lo podíamos conseguir solos. No hacía falta una financiación extra. Tenemos la suerte que nos ha ido bien, y 2, que desde siempre pues hemos dedicado todos los recursos al crecimiento. Y si ahora viniera, por ejemplo, un grupo que os ofreciera una cantidad desorbitada de dinero, pues 3.000 millones de euros, por decir una cifra, ¿tú te plantearías vender la empresa? No, porque tanto es 3.000 como 1.000, siguen siendo muchos, y esto no es lo que hoy... He hecho 3.000 para decir una cantidad... Sí. Pues ya por eso te digo, tanto es una cifra que parece que sea imposible como una que parecería que podría ser posible. No cambiaría nuestro... No, ¿qué hacemos con el dinero? Si no sabemos ni gastarlo. Nosotros vivimos como vivíamos hace 20 años y nos gusta vivir así y ser austeros como lo éramos hace... ¿No ha cambiado tu modo de vida? Yo vivo igual. Nunca he estrenado un coche en mi vida. Ahora quizá ya hago casi un personaje de esto, pero no me motiva. Si me motivara, pues quizá lo haría. No pasa nada por estar en un coche, pero nunca lo he hecho, ¿no? Y vivo la misma vida austera en todo, en ropa, en mi vida, en cómo viajo. No sé hacerlo de otra manera, tampoco me hace falta. Incluso también creo que sea una manera de educar a mis hijas, ¿no? Que vean, porque no hay mejor manera de educar que predicar con el ejemplo. A mi padre y a mi madre le era muy fácil educarnos, porque sin hacer nada nos educaban, ¿no? Porque predicaban con su ejemplo, como tú imagino, como vivías si vienes de origen de pagés, pues esto en el día a día te educaban sin querer, ¿no? Esto hoy
pues sí, pues podría ser distinto. Yo quiero que sea igual, que en mi vida vean que la austeridad es un valor, que esto es un buen valor y es una manera también de tocar de pies en el suelo, ¿no? Dicho esto, lo que nos motiva a mi hermano y a mí es que el proyecto siga siendo grande. Es un proyecto que hoy ya no es solo de mi hermano y mío, aunque seamos socios únicos, sino que es de todo el equipo que lo ha hecho grande, y quiero que sienten que todo esto tiene recorrido y que lo estamos haciendo juntos y que es una manera casi de vivir. ¿Tu relación con tu hermano ha sido siempre buena? Siempre ha sido buena, siempre ha sido de un respeto mutuo. Como cualquier relación puede haber altos y bajos, pero la nota que le pondría es notable alto, ¿eh? Porque ¿Los roles han estado siempre claros entre los dos? sí, más o menos. O sea, ¿hay alguien que es el CEO? Tú eres el CEO. Sí, pero bueno, esto es un nombre que al final tenemos que poner, pero yo me encargo pues más de la parte comercial y de gestión más del día a día, y mi hermano se encarga de toda la parte de producción agrícola. ¿De la? De la producción agrícola. Vale. ¿Y el equipo ejecutivo? Entiendo que ahí también tienes aprendizajes importantes, ¿no? Que habrás montado varios equipos ejecutivos en 25 años. Bueno, varios no, porque al principio no montábamos ninguno. No había equipo ejecutivo, ¿eh? Entonces, hace pocos años que tenemos equipo ejecutivo. Por lo tanto, no hemos montado tantos. Pero sí, por supuesto que vamos aprendiendo, y lo que está claro es que la empresa va creciendo. Los retos son pues distintos a medida que va cogiendo otro volumen, ¿no? Y hay que ir adaptando los profesionales. Nosotros no cambiamos, somos los fundadores, ¿eh? Y aquí de momento no nos por eso, cambian, ¿eh? O sea, el perfil de ejecutivo de Ametller hoy es una persona que viene de fuera, de Harvard, o un perfil que ha estudiado negocio y que lo habéis contratado aquí, o es una persona que ha crecido en la casa y ¿no? Empezó como reponedor y ahora es ejecutivo. Hoy tenemos un mix de gente de la casa que ha crecido con nosotros y un mix de profesionales. Y yo también, volviendo al dogmatismo, ni una cosa ni otra, el mix, equilibrio, ¿eh? Una mezcla de gente que ha crecido y además que tiene la capacidad intelectual y se ha podido adaptar y ha podido aprender, y hoy tiene un puesto de dirección relevante en la compañía, y gente que hemos ido a fichar directamente ya buscando un especialista en una temática muy concreta para que nos pueda acompañar y ayudar, ¿eh? En esto somos muy pragmáticos. ¿Salir de Cataluña? A corto plazo y a medio plazo no. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo por hacer aquí, y es lo que tiene hoy más sentido, es seguir creciendo en nuestro territorio. Todo es mucho más sinérgico, aprovechar más las oportunidades que aún quedan, y tenemos que ser prudentes, ¿eh? Y la expansión nunca es fácil, siempre entraña riesgos, y lo que hoy tenemos como más dominado tenemos que aprovecharlo al máximo. Y Cataluña tiene una población suficientemente grande como para poder, de alguna manera, condicionar nuestra expansión en los próximos años. ¿Cuánto se puede facturar en Cataluña? En nuestro caso podemos abrir 100 tiendas más. O sea, casi doblar, igual. Sí. ¿Qué es el Agropark? El Agropark es un proyecto que llevamos pues, más de una década, 14 años ya pensándolo, y lo que queríamos era replicar tal como vivíamos en casa, que esto, como ves, lo tengo muy presente porque lo saco muchas veces. Y de hecho al principio ni tan siquiera se llamaba Agropark, se llamaba la teva masia del siglo XXI, ¿eh? de cómo escalar tal como vivíamos, pero con tecnología, ¿no? Era integrar la cadena de valor, la producción agrícola, la producción, tener algunas granjas, en este caso serán granjas de gallinas, de cabras y de ovejas, la producción, la transformación, la generación de energía, todo en un espacio muy grande. ¿Dónde? En Gelida. Son 300 hectáreas, y lo que buscamos es demostrar a nuestra comunidad que es posible producir alimentos de una manera mucho más circular, y que además es viable económicamente, ¿no? Y esto queremos que sea una ventana hacia nuestra comunidad, que lo puedan ver, tocar, sentir, ¿no? Que una producción más sostenible y más circular es posible, pero no solo decirlo, sino hacerlo, ¿eh? Aquí vamos a apostar el 100% por agricultura regenerativa. Queremos que sea la punta de lanza de una nueva manera de producir, y
lo queremos mostrar, ¿no? Entonces no hay mejor manera de mostrarlo que hacerlo cerca de donde está nuestra comunidad, ¿no? Y es un proyecto que nos llena de orgullo a todos los emmenyerencs, una inversión muy grande, pero que también creo que va a suponer un antes y un después para la marca. Y lleváis una década trabajando en esto. Sí, diseñándolo, buscando los terrenos. ¿Por qué ha tardado tanto? Hay una parte de conceptualización, de diseño y de que esto tuviera sentido, y luego pues de trámites. Es un proyecto muy grande, de hecho tan grande que es el proyecto más grande de la historia de la comarca del Penedès a nivel de inversión privada, ¿no? Y esto pues entraña cambios y trámites que tienen sus tiempos y su tiempo de maduración, aunque ha habido mucha implicación política por parte de todos los estamentos municipales, autonómicos, del gobierno central. La verdad es que estamos muy satisfechos del apoyo que hemos tenido, y ahora lo que toca pues ya acabar de ejecutarlo. Espero que el año 27 ya tengamos la primera fase acabada, si para de llover, porque esto lo está complicando estos días, pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Y de hecho, hoy es como una especie de viaje a Ítaca, ¿eh? Y para muchos emmenyerencs nuevos incluso ha sido un motivo de formar parte de nuestro proyecto. Cuando han conocido lo que va a suponer el agroparque, ha sido un motivo más para incorporarse a nuestra familia, a nuestra casa, para impulsar y para acompañar un proyecto que quiere cambiar muchos paradigmas. ¿Este nivel de integración vertical ayuda al margen o perjudica? Porque no es evidente. No es evidente, y de hecho o lo puede empeorar si eres malo ejecutándolo, ¿no? Entonces, aquí también partimos de muchos aprendizajes, ¿eh? Cada día lo hacemos mejor, pero pues hemos tenido que dominar verticales que no eran propios nuestros y que hemos ido aprendiendo poco a poco. Cada día lo hacemos mejor, pero ha habido momentos que no nos ayudaron al margen, al contrario. Pero lo que sí que siempre ha ayudado es que estos tres grandes verticales, agricultura, transformación y tiendas, al final han tenido todo un denominador común, que ha sido el cliente, ¿no? Entonces hemos producido siempre lo que nuestro cliente quería que hiciéramos. Y esto nos lo permite justamente la producción propia, si no sería más complicado. Lo que está claro es que tienes un horizonte muy a largo plazo y eso te permite tomar decisiones que igual otro negocio que está más orientado al margen a corto plazo no haría, ¿no? Bueno, y también es un tema de gobernanza, como tú comentabas al principio. Si nosotros, mi hermano y yo, no fuéramos socios únicos, o mayoritarios, en ese caso somos únicos, y tuviéramos un fondo en nuestra empresa que tuviera pues proyectos como el agroparque, no serían posibles. El agroparque es un proyecto de legado, de largo plazo, que hoy en día ya no se hacen proyectos de largo plazo, o cuesta mucho. Es algo que te hace ilusión. Y que pensamos que va a tener un impacto, pero entraña una apuesta y un riesgo, ¿no? Entonces, y no es para corto plazo. Y un fondo quiere corto plazo, porque tiene que salir en 7 años, ¿eh? Entonces, en nuestro caso, esto no es para 7 años, es para casi una vida, ¿eh? O para los próximos 30 años. Y ¿cuál es el margen de Grupo Mallé? Es suficiente para poder seguir creciendo, invirtiendo, y que gracias a reinvertir todos nuestros beneficios podemos hacer proyectos como el agroparque. ¿No lo publicáis? No. ¿No es público? No. Pero el orden de magnitud, un 10% sería 80 millones de euros, un 1% sería 8 millones de euros. ¿Qué está más cerca del 8? Entre el 8 y el 80. Entre el 8 y el 1. Entre el 8 y el 1, ¿eh? O sea, un margen muy estrecho. El retail tiene márgenes estrechos, por esto es retail y además de alimentación. Porque digo retail... ¿Y no tiene riesgo de que una caída en ventas puede desestabilizar la empresa? No, tenemos que procurar que esto no pase, por eso tenemos que seguir innovando, mejorando y que sigamos teniendo sentido. Pero como tú dices, esto no está garantizado. Puede cambiar, puede pasar cualquier cosa, por lo tanto tenemos que estar muy atentos, intentar que nuestro cliente sienta que estamos cada día sorprendiéndolo en algo. ¿Y vuestro criterio en cuanto a apalancar la empresa, conseguir financiación bancaria, cuál ha sido? O sea, ¿habéis apalancado mucho la empresa en algún momento? Había momentos pues, que nos hemos apalancado más que otros, pero nuestro objetivo siempre ha sido la prudencia, lo mínimo posible, ¿eh? Porque como tú dices, las cosas pueden cambiar y tenemos que tener un cojín y que no nos coja con el paso cambiado. La suerte es que cada vez lo estamos menos, ¿no? Y hoy casi ya no tenemos deuda.
Porque me imagino que toda esta infraestructura cuesta dinero. Esto ya no lo pagas con los 30.000 euros del principio, ¿no? Eso también es un tema de priorización. Nosotros priorizamos invertir en el negocio y no sacar dinero para hacer otros A larguísimo negocios. plazo. Sí. ¿Cuál es el modelo de sucesión de Amatller? O sea, sois muy jóvenes todavía, ¿no? Nosotros somos jóvenes y nuestros hijos aún más. Bueno, la verdad es que hoy no está encima de la mesa, no tenemos este ¿No tenéis debate. un plan de sucesión? ¿No? No lo tenemos ni escrito ni pensado, te diría. Pues seguramente dentro de poco pues al país le preocupará, ¿no? Sí. La verdad es que estamos tan inmersos en el día a día que estamos pensando en qué haremos la semana que viene y no pensamos tanto en que deberíamos pensarlo, ¿eh? Pero hoy no lo tenemos escrito. Muy bien, muy bien. Oye, no, es muy interesante el caso Amatller, efectivamente. Aquí no hablamos de tecnología normalmente, de software. Por eso me extrañaste cuando me invitaste, digo, pero si yo vendo acelgas, tío. Ya, pero es que se aprende mucho de vender acelgas. Sí, yo creo que el retail es uno de los modelos donde más se puede aprender, porque al final tú tienes que diferenciarte en algo, para la persona que está pasando por la calle, en algo que tiene igual la tienda de al lado, con lo cual tienen que pasar muchas cosas previas, ¿no? En cómo defines tu mix de productos, cómo le hablas a tu cliente, cómo gestionas una operación, cómo compras, cómo produces en caso de que tengas producción, cómo gestionas la tecnología en todo eso, porque sin tecnología no hay retail a día de hoy, a esta escala. Tienes que hacer muchas cosas muy bien para poder llegar a vender 800 millones de euros en un retail, especialmente en un retail de alimentación. Entonces yo te decía antes, ¿no? Yo me leí el libro de Walmart hace muchos años, ¿no? Y para mí fue una inspiración muy importante ver cómo pasaba también de la tienda del barrio a la empresa más grande del mundo. Sí. Y cómo al final es un modelo que dices, bueno, no escala, ¿no? Porque es una tienda que vende... Ya, pero vas sumando las tiendas, vas tomando buenas decisiones y al final acabas teniendo acabas atacando una demanda muy grande, potencialmente infinita, si eres capaz de tener un modelo donde el CAPEX de abrir una tienda, el punto de equilibrio de recuperar la inversión y el margen que luego esto te produce te puede ir financiando nuevas tiendas, ¿no? Y al final es un flywheel infinito. Sí. Que lo que sí que es cierto es que hoy cuando estabas hablando, estaba pensando, hostia, realmente, no era tan evidente que el cliente comprar nuestro discurso, ¿no? Y que el cliente entre en tu tienda, ¿no? Es cada día como empezar, ¿no? Levantas la puerta, hostia, ¿por qué tienen que entrar? Pueden no entrar, ¿no? Porque hay mucha oferta en el mercado, ¿no? Entonces, esto que hoy lo normalizamos y te diría que casi ni nos lo preguntamos, pero, hostia, no es tan evidente que los clientes decidan entrar en tu tienda, ¿no? Lo que es evidente es que tú tienes una cierta sensibilidad para entender el urbanita que tú dices. Vosotros sois de campo, pero tú algo entenderás al urbanita. Porque le has vendido un montón de acelgas. Sí, acelgas. Acelgas y de todo, ¿no? Pero producto un poco también hipster, diría yo. O sea, no sé si te gusta esta palabra. Sí. Pero así de modernillo, ¿eh? Hay bastante producto de modernillo en Amatller. Sí, lo que es curioso es que no hemos seguido un plan para conseguir esto. Por eso digo que, se ha conseguido... que tienes una sensibilidad, o tú o alguien que está a tu alrededor desde hace muchos años, que ha sabido captarlo. Sí, de hecho, mira, lo que sí que teníamos la voluntad ya desde el principio es de hacer tiendas lo más agradables posibles. Hoy, cuando vemos las tiendas que hacíamos hace 20 años, nos preguntamos cómo éramos capaces de hacer aquellas tiendas de mierda, entre comillas, pero en ese momento nos gustaba mucho, ¿no? Entonces, el tema es la voluntad de crear un espacio que sea atractivo y agradable y amable para el cliente. Y esto es lo que hoy hemos seguido evolucionando y pensamos que nuestras tiendas son como más amables, ¿no? En el sentido de que quieren hablar con el cliente, quieren interactuar con el cliente. Y has dicho que se vea todo, ¿no? Que sea cálido, que el producto se vea. Que el producto es vivo. Es verdad que tenemos la suerte que nuestro core, además, se convierte en el mejor atrezzo y consigue que la tienda sea bonita, es un espectáculo de colores y esto ayuda en la experiencia, ¿no? ¿La música es importante? Cada detalle cuenta. Retail is detail. Cada detalle cuenta. En la música yo no sé si... ¿Hay alguna salsa secreta que nos puedes compartir? ¿Una salsa secreta de cómo montar la tienda? ¿O algún punto clave para una tienda? Mira, cuando teníamos la parada en el mercado ambulante, mi hermano aún me lo recuerda a veces, que yo me ponía, cuando tenía la parada montada, me ponía a 10 metros de distancia y contemplaba la tienda, la parada, si me gustaba, si combinaban los colores, si era suficientemente atractiva, ¿no?
¿Aquello nos hacía vender más? Pues no lo sé, pero yo quería sentirme orgulloso. ¿Lo sigues haciendo? Yo no, pero sí que, por ejemplo, tenemos a Angus Amaya, que es nuestra responsable hoy comercial, pero que lleva 25 años con nosotros, y ella estaba en el mercado de Martorell, pues fue nuestra segunda tienda. Ella es como la mantenedora de esta clave de vuelta, ¿no? De asegurar. Ella va a ver las tiendas. Sí, y además ella nos ayuda muchísimo y lleva ya 25 años con nosotros, desde el principio, a mantener esta esencia, que el producto hable, que el producto conecte, ¿no? Y que el producto sea como el anclaje de nuestra marca con el cliente, ¿no? Y esto se trabaja desde la exposición, desde la teatralización, si tú quieres, ¿no? Y son cosas que al final podríamos hacerlas distintas y ser como más pragmáticos, si tú quieres, en este sentido, a nivel de exposición. Pero queremos que la tienda hable por sí sola, y esto va de que la tienda que esté bonita cuando se abre por la mañana y acabe igual por la noche. ¿Cuánto vale una tienda? Depende de la dimensión. Pero no, ¿Medio millón de euros? Medio millón. Pues son grandes, ¿eh? 1 millón. ¿1 millón? Esto, piensa que estamos sobre los más de 1.000 euros metro cuadrado. Por lo tanto, en función de los metros cuadrados, cuesta más o menos. Muy bien. Seguro que me he dejado de preguntarte cosas clave del modelo Matller, pero la verdad es que nos has dado, este sentido romántico, vocacional de empresa familiar, que lo ha visto en casa y que toda la vida ha intentado ser consistente con este modelo, que se nota, ¿no? Se nota en la consistencia de todo lo que habéis hecho hasta hoy, ¿no? No, y que yo te diría que lo que más orgullosos estamos es que aquello que pensábamos ha pasado, ¿no? Y como lo soñábamos, ha pasado. Esto significa pero todavía tenéis muchas ideas y seguro que seguís pensando Seguimos. en cosas que queréis que pasen, ¿no? No hay ningún... Si no sería un problema, ¿eh? Porque imagínate que ya ha pasado todo. Pierdes la motivación, ¿no? Es lo del Ítaca que decías antes. El día que esto pase es el día que tienes el problema, ¿no? Claro. El día que ya piensas que ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. Entonces, el tema es que tienes que reinventarte, y además tenemos como muchas ideas que tienen que pasar en el futuro, y nos sentimos muy jóvenes, ¿no? En el sentido también a nivel de empresa, ¿no? Este año celebramos los 25 años, que son muchos, pero nos sentimos que somos adolescentes, no queremos perder la mentalidad de startupera, ¿no? Y que esto siga marcando un poco nuestra manera de hacer, ¿no? ¿Nos quieres recomendar algún emprendedor, algún libro que te haya influido? Hablabas de Sam Walton, por supuesto, es un referente. En Europa tenemos a Juan Roger de Mercadona, que también tiene algún libro. ¿Lo conoces tú personalmente? Sí. O Amancio Ortega. Tenemos ejemplos muy cercanos de grandes retailers. Y a mí un personaje que me ha marcado mucho siempre es Howard Schultz de Starbucks, ¿no? De cómo desde también un negocio muy maduro como hacer cafés, consiguió reinventarlo, inspirar a tantísima gente y haciendo una propuesta muy diferente, ¿no? Decías antes del frappuccino, ¿no? Sí, es el concepto se inventaron un concepto de la nada, ¿no? Que solo encuentras en Starbucks, ¿no? Y que esto se convierte en un producto tractor que mueve a gente, ¿no? Entonces, aquí... ¿Cuál es el frappuccino de Matller? Procuramos tener varios, Y de hecho tenemos una misión como de un proyecto que se llama Frappuccinos, es crear el máximo de frappuccinos posibles. Nuestro yogur es un frappuccino, nuestro tomate umami es un frappuccino. Tenemos como 20 o 30 productos que solo encuentras en el Matller, y eso también es una diferencia, y además que son excelentes. Oye, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y también tu empresa. También por dar visibilidad. La historia tuya y la de tu hermano y la de tu empresa, que es un gran ejemplo para todos. Y te iremos siguiendo. Ok, pues gracias y también mucha suerte en tus proyectos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.